Aquí estamos siguiendo adelante la misión que Dios nos ha puesto como iglesia y hoy vamos a continuar para que vayan ahí ya buscando, continuar con el estudio de Primera de Tesalonicenses y vamos a estar en el capítulo 2. Sí, comenzamos el capítulo 2. Vamos a estar viendo, si es que están anotando ahí, desde el versículo 1 al 8. ¿Ya? Vamos a estar ahí en estos versículos. Una porción que verdaderamente le saqué harto provecho a medida que lo iba repasando, que lo iba meditando. Y realmente podemos encontrar realmente cómo hacer las cosas bien. ¿Ya? Y para que se entienda esto, primero comencemos con nuestro resumen como iglesia. ¿Ya? Dios puso en el corazón de las personas que están a cargo de la iglesia, principalmente pastor, su familia, ¿cierto? Acá presente, hermano Flavio también, y varios de nosotros que hemos estado aportando en distintos ministerios, una visión y una misión para hacer las cosas bien. ¿Ya? Nuestro trasfondo cristiano viene de muchos años atrás, ¿cierto? Hemos pasado por distintas circunstancias, distintos problemas, distintas alegrías también. Sin embargo, en un momento Dios nos juntó para formar lo que hoy día es la Iglesia Bautista Piedra Angular. Y esa visión principalmente tiene que ver con la misma misión que tiene Dios acá en la tierra. ¿Ya? Y es buscar que le glorifiquen como a Dios, ¿cierto? ¿Y qué más? Y gozar de Él para siempre. Bien, hermano. Que no se nos olvide eso, porque es muy importante que la iglesia tenga esa visión muy clara. No está muy alejado de lo que es la escritura, ¿ya? De hecho, es netamente sacado de la escritura, es un objetivo general para el hombre, como lo estuvimos viendo algunas semanas atrás en el comienzo del TAS, que cualquier persona finalmente va a glorificar a Dios sí o sí. Sea ahora que ha tomado la decisión, ¿cierto?, de seguir a nuestro Señor Jesucristo, o sea en aquel día donde Dios jugará todo. Porque todos le confesarán, todos dirán y le darán la gloria para bien o para mal. Todo se cumplirá para Dios, sí o sí. Y la gloria va a ser de Él igual. ¿Bien? Pero es mejor hacer las cosas bien. Es mejor glorificarle ahora y ya. Y reconocer que Él es Dios, el único Dios, a quien se merece la honra y la gloria. ¿Y de qué manera principalmente vamos a glorificar a Dios y a gozar de Él para siempre? Siendo y haciendo discípulos. Muy bien. Y ese es el proceso que hemos llevado o estamos llevando a cabo, pero con los tiempos de Dios, sin apresurarnos, haciéndolo ordenadamente y sabiamente, creo, que así nos hemos conducido. Falta mucho trabajo por hacer, sí. Somos una iglesia nuevita, sí. Con hartos hermanos que tienen un amor y un conocimiento del Señor y que lo han dispuesto al servicio de la iglesia, sí, hermanos. Pero nuestros objetivos, como les decía, no son diferentes a lo que están en la Escritura. Y por eso no quisimos inventar cosas o ponernos a pensar mucho más allá de los propósitos que queremos como iglesia, sino simplemente decir, queremos hacer lo que Dios nos manda en la Escritura, glorificarle. ¿Cómo? Siendo y haciendo discípulos del Señor. Pero este proceso, hermanos, requiere compromiso, requiere dedicación, requiere entrega,
requiere preparación, requiere convicción y requiere, hermanos, transformación. No es fácil, pero esto es lo que Dios pide. Pablo dijo, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, ¿cierto? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de la transformación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, hermano. Un versículo clave, que en su momento lo vamos a revisar, yo creo, con Pastor, si así Dios quiere, al detalle. Pero hay una cosa que está pidiendo Pablo, y no está pidiendo al aire, sino que os ruego que haya un cambio en nuestras vidas, que haya una entrega en nuestras vidas, que haya un compromiso y haya una convicción en nuestra vida para hacer las cosas que le agradan a Dios y que son buenas, son perfectas. Fuera de eso, las cosas van a andar para arriba y para abajo, pensando en que lo estamos haciendo bien, pero lo estamos haciendo mal. O pensando que lo estamos haciendo bien, pero realmente que lo estamos haciendo mal, pero quizás lo estamos haciendo bien. Y la única manera de encontrar la verdad es a través de las Escrituras. El proceso de hacer discípulos requiere, hermano, esta dedicación, requiere la preparación, requiere la convicción, requiere una transformación de nuestras vidas. Y es por eso que también este cambio, o esta misión y visión que nosotros necesitamos, requiere doctrinas, sí, y requiere hábitos. Y ahí es donde aparece la iglesia, columna y baluarte de la verdad, para entregar las herramientas necesarias a cada uno de nosotros para que nos preparemos, estudiando la Escritura, ¿cierto? Y preparándonos para este proceso de estudio en casa que hemos comenzado desde el año pasado. Creo que ha dado buenos frutos en nuestras vidas. Ha dado ese compromiso, ha dado esa preparación, ha dado una convicción y una transformación, yo creo, en varios de nosotros. Algunos más, algunos menos, pero creo que ha hecho efecto. Y este segundo proceso que estamos traspasando, o sea, que estamos pasando y que estamos entregando a todos ustedes, que se llama TAS, Tiempo a Solas con Dios, es precisamente colocar en ustedes o crear en ustedes un hábito. Yo sé que varios de nosotros los tenemos y que buscamos a Dios, pero también da la oportunidad de que compartamos ese momento, que podamos decir, a mí me funciona de esta manera, yo lo hago de esta otra forma, y vamos compartiendo vivencia, y vamos compartiendo que el Señor nos habla por medio de la Escritura. ¿Es difícil? Sí. El otro día en nuestro estudio decíamos, oye, esto es más desafiante que el primero que hicimos. Sí. Requiere más dedicación. Requiere pensar un poco más. Pero el beneficio y la bendición que entrega esos momentos, en verdad van a ser muy provechosos para ustedes. Y a la misma vez, lo que va a buscar finalmente es una transformación de cambios de hábitos en sus vidas, una transformación de la mente que tenemos para pensar como la mente de nuestro Señor Jesucristo. Es realmente caminar hacia ser un discípulo del Señor que haga su voluntad. No es suficiente, hermano, simplemente con venir los días domingos y sentarnos acá. ¿Es esencial? Sí. ¿Es suficiente? No, hermano. Dios está ahí siempre, todos los días, las 24 horas. Y poder y querer crecer no es simplemente de un instante, sino de ese cambio de hábito, de ese anhelo, de ese querer, de esa hambre espiritual por alimentarse de la palabra del Señor.
Pero también hay algo muy importante, casi igual importante, que necesitamos para cumplir a la perfección la misión y la visión que Dios nos ha dado. Y quizás son muchos ingredientes, pero yo quiero centrarme en dos, sumamente importantes: la paciencia y el amor, porque es lo que más nos cuesta muchas veces. Podemos tener doctrina, podemos tener cambios de hábito, podemos ir convenciéndonos que lo que está en la Escritura y las cosas que me está diciendo Dios son reales. Y cada vez que me meto, cambio algo en mi vida. Pero si no tengo la paciencia y el amor, en verdad estas cosas no van a servir para nada. Solo para alimentar tu ego, para aumentar tu sabiduría, pero no para hacer la voluntad de Dios como se merece. Siempre la gente cristiana, incluso la no cristiana, ha reclamado por una cosa que parece lógica. Con justa razón lo hacen. Muchas veces dicen: oye, ustedes tienen mucha doctrina, pero poco amor. Y ahí están los más cabezones diciendo: oye, ustedes tienen mucho amor, pero les falta doctrina. Y la verdad es que estas cosas tienen que haber un equilibrio. Es verdad. Tiene que haber un equilibrio, pero con una salvedad. Ambas cosas deben ir de menos a más. De menos a más. Queremos ser una iglesia cimentada en la palabra de Dios, que nuestra piedra angular sea Jesucristo, pero con verdad y con amor, hermano. Este proceso lleva tiempo. Estamos recién, pero queremos, hermanos, transmitir que la verdad va junto con el amor. Hay un salmo que dice que la misericordia y la verdad se encontraron y empezó a funcionar las cosas. Hay otra versión que cita el mismo pasaje diciendo: un amor inagotable y la justicia de Dios se encontraron. Porque así funciona, hermano. Pablo, en Efesios capítulo 4, versículo 15, se lo cito, dice: sino que siguiendo la verdad en amor, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. El resultado de crecer es porque uno sigue la verdad, pero en amor. No resulta de seguir solamente la verdad, resulta de seguir la verdad en amor. No resulta solamente de seguir el amor, no, la verdad en amor. Para que crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ambas cosas, hermanos, son necesarias. Son el complemento perfecto para impactar la vida de los que están a nuestro alrededor. Tiene que quedar claro que ser y hacer discípulo, hermanos, comienza con el Evangelio. La iglesia comienza con el Evangelio. Tu vida nueva comienza con el Evangelio. De manera que podamos alcanzar la gloria de nuestro Dios. Es la única manera que mediante, ¿qué cosa? El Evangelio podamos alcanzar la gloria de Dios. Y este Evangelio tiene que ser en verdad y en amor. Entonces hoy quiero, mostrarles este pasaje de Tesalonicenses donde nos va a mostrar el corazón de Pablo. Cómo estas dos cosas se juntan y cómo esto nos puede ayudar a nuestras vidas para no fracasar, para no fallar. Primeramente, oremos a nuestro Señor para pedirle dirección. Padre Celestial, gracias te damos por este instante de poder como iglesia buscar en tu palabra, Señor,
a través de las letras de Pablo, Señor, las vivencias de Pablo, que fue ejemplo, siguió tus ejemplos, Señor, acá en la tierra, y poder impactar la vida de otras personas, otros hermanos, Señor, que encontraron en tus palabras la sabiduría necesaria para poder convertirse de la maldad, para poder dejar atrás el pecado, para obtener vida nueva y comenzar este proceso de crecimiento al lado tuyo. Cosas de las cuales se repite hasta el día de hoy. Nosotros que estamos acá, que puede ser, Señor, que estemos comenzando recién a conocerte, o que llevemos tanto tiempo, Señor, en tus caminos, podamos darle la importancia a lo que es el Evangelio, pero con un corazón genuino, con un corazón fiel, sirviéndote en todo momento y tener realmente un anhelo profundo por predicar el Evangelio a otros. Padre, llévanos, Señor, a comprender a través de esta porción la importancia de todo esto y que nos quede grabado, Señor, la importancia de todo esto. Y que cualquier cosa en este momento que nos pueda distraer, Padre, también te pido que nos ayudes para poder concentrarnos y poder poner atención a tus palabras. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, si me acompañan a Segunda de Tesalonicenses, ¿cierto? Perdón, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Breve resumen, Pablo, ¿cierto? Estuvimos hablando a través del libro de los Hechos, cómo llegó a este lugar, cómo atravesó, ¿cierto?, el mar para llegar a este nuevo continente y poder, de cierta manera, empezar a predicar el Evangelio en estas ciudades que tenían otra cultura, ¿cierto?, dominada por varios imperios que habían pasado, y pareciera que no les fue tan bien al principio, al ojo humano, porque llegó a Filipo, lo encarcelaron, ¿cierto? De ahí lo perseguían, en cada ciudad que estaba lo perseguían para acusarle, para decir cosas falsas sobre él. Sin embargo, ahí estaba. Y aquí llegó a un lugar a hablar el Evangelio con unos hermanos que en el primer capítulo no lo menciona, que hasta él ha quedado asombrado cómo ellos recibieron el Evangelio, que no hay necesidad de que ellos hablen nada. Estaba hablando de Pablo, Silas y Timoteo, que no tuvieron que hacer nada para que estos hermanos realmente empezaran a predicar el Evangelio, no solamente ahí, en Tesalónica, sino también a sus alrededores, en Macedonia, en Acaya. Y en eso está sumamente agradecido con Dios, preocupados también, ¿cierto?, siempre en oración, para que Dios los cuide. Y aquí es donde comienza este capítulo 2, diciendo así: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo,
ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande en nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. Lo primero, hermano, para entender la clave de estos primeros 8 versículos, es saber realmente cuál es el foco de lo que Pablo quiere transmitir. Y esto gira en torno, hermanos, al Evangelio. Simplemente al Evangelio. Como dice el capítulo 2, el versículo 2, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo de nuestro Dios, en nuestro Dios, para anunciaros el Evangelio de Dios. Versículo 4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Y finalmente el versículo 8, que dice, tan grande nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios. Fíjense, hermano, hay algo, una frase que se repite que tiene que ver con el Evangelio de Dios. Y así parte el primer versículo cuando dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. ¿Qué quiere decir Pablo con que no resultó vana, hermano? Que no fue en vano, que no fracasó. A pesar de que podemos tener un concepto distinto, como les decía inicialmente, aparentemente parece que haber pasado este nuevo continente no fue muy bueno, porque se recibió persecución, porque Pablo fue encarcelado, porque quizás pasó hambre, porque parece que tuvo que salir corriendo, porque tuvo que saltar de los muros, porque tuvo que recibir piedrazos. ¿Cuántas cosas más podíamos sumarle? Pero Pablo deja la base como comienzo, que la visita a ustedes no fue un fracaso. No fue un fracaso. Entonces, acá es donde tenemos que pensar y decir, ¿por qué? Me gustaría a mí, y quizá yo sé que varios lo piensan así, que cuando vamos a hablar del Evangelio, ojalá no sea un fracaso. Vamos con la disposición de quizás de predicarle a una persona que tanto queremos, que por favor escuche lo que le quiero decir y escuche el mensaje de Dios y lo pueda tomar, lo pueda recibir y Dios pueda cambiar ese corazón, que pueda haber arrepentimiento, que pueda haber fe en Dios. Lo anhelamos, ¿cierto? ¿Cómo podemos entonces decir o esperar que predicar el Evangelio no sea un fracaso? Sabemos que Dios tiene el control de todo. Sabemos que si Dios quiere, se hace. Y si no quiere, no se hace. Pero nuestro trabajo, y el trabajo de Pablo que estaba aquí, era predicar el Evangelio. Y nosotros, con nuestra misión y visión de glorificar a Dios, es que lo hacemos por medio de ser nosotros mismos discípulos, pero también hacer discípulos. ¿Cómo hacemos discípulos? Predicando el Evangelio. Predicando el Evangelio a otros. Y Pablo, acá, nos da algunas claves para no fracasar. Versículo 2 dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciar el Evangelio en medio de gran oposición. Primera cosa clave, esta palabra que aparece ahí, de nuevo. Lo primero que tenemos que tener, hermanos, es la valentía, el valor de predicar el Evangelio. Pablo, fíjense que visita la misma zona donde tuvo oposición.
donde tuvo persecución, donde estuvo encarcelado, aún así Pablo no busca la seguridad propia, no sale a otro lado, se mete a la misma zona, incluso con denuedo en Dios para predicar el Evangelio, con valentía. Versículo clave de Romanos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Hay que tener valentía, hermano. ¿Quiere hacerlo como Pablo? ¿Quiere tomar las palabras de Pablo? ¿Cómo lo hacía Pablo? No me avergüenzo del Evangelio. Tiene que estar convencido. Tenemos que grabarnos primeramente este versículo, como muchos ya lo hemos hecho. Le animo a que lo esté meditando. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. A todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Abarca a todos. ¿Pero por qué, hermano? Porque en el Evangelio se refleja la justicia de Dios. ¿Usted cree que el mundo es injusto? Sí, es injusto. ¿Hay en otra cosa que podamos encontrar justicia fuera de Dios? No lo espere, no lo espere. Pero en Dios sí hay justicia. Y se llega por medio de la fe. Y podemos vivir por medio de la fe. Y podemos ser justos por medio de la fe. Muchos cristianos, aunque aman al Señor Jesucristo, aunque desean obedecerle, temen predicar el Evangelio por una serie de combinaciones, hermano. Una serie de cosas. Razones humanas, emocionales, culturales, espirituales. Para mencionarle algunas, temor al rechazo. Se teme a que cuando yo le vaya a predicar a alguna persona me rechace. Y hay ese temor. Yo le digo, hermano, ¿va a morir? No, no va a morir. Por lo menos aquí en Chile no hay una persecución como tal. ¿Sí va a haber un rechazo? Sí. Pero se cargó de predicar el Evangelio. Y ahí queda. Y se cumple, hermano, lo que dijo el Señor Jesucristo. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido primero. Tenemos el respaldo de nuestro Dios. No tengamos temor al rechazo. Otra de las cosas es falta de confianza o falta de preparación. Y eso es lo que explicaba un poco al principio, que estamos tratando como iglesia de entregar las herramientas necesarias para que ustedes se puedan preparar. Pero hay una cosa, hermano. Nuestras competencias no provienen humanamente, sino provienen de Dios. Pablo mismo lo deja escrito. Incluso él, sabiendo con mucha sabiduría, con mucha inteligencia que recibió por todos sus años desde chico, dice que sus competencias provienen de Dios. Hay temor, hay falta de confianza, pero espera en Dios. Dios le va a ayudar en ese sentido. También, por ejemplo, existe el miedo a ofender. Quizás no le quiero hablar del Evangelio porque voy a ofender a alguien. Hermanos, déjeme decirle que el Evangelio, sí, puede ofender. ¿Por qué? Porque el Evangelio le muestra el pecado al ser humano. Y la única manera de ir frente a la persona es confrontarlo. En amor, sí, pero hay que confrontar el pecado. Y decirle lo que están haciendo o lo que han hecho todos sus días es tener a Dios lejos de sus vidas y llenarse de idólatras, de ídolos, perdón, siendo una persona idólatra, donde no han puesto a Dios donde se merece, donde son pecadores,
por esencia y necesitan ser limpiados. Y la única manera es que se acerquen y escuchen el Evangelio de Dios. Otra de las cosas también, hermanos, tiene que ver con la comodidad y también las distracciones de este mundo. Solemos distraernos con los afanes que hay en este mundo. Pero Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su propia cruz cada día y sígame. Ese es el llamado que hace el Señor. Fíjese que para todas estas cosas, entre comillas, pretextos, quizás para no anunciar el Evangelio, temores, Dios te quiere ayudar. Dios te quiere mostrar que hay una manera de hacerlo, que hay una manera en donde te anima. Otra de las cosas es la falta de compasión por las almas. Perdemos esa falta de compasión sabiendo que nosotros nos sentimos seguros en Cristo y vamos un día a estar con el Señor, pero ¿y el resto? No tenemos compasión de que a lo mejor no van a encontrar ese camino, no van a entrar por la puerta que corresponde. Pablo decía, este amor me constriñe, pensando que uno murió por todo. Ese es el corazón de Pablo para poder decir, oye, tenemos que predicar el Evangelio. Los temores, hermanos, son reales, pero el Evangelio es más poderoso que nuestro miedo. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que Dios nos ha dado. Nos ha dado este Espíritu Santo para poder cumplir el mandato que Dios nos ha dado. Predicar el Evangelio no es una carga, hermano, es un privilegio. Y cada cristiano ha sido llamado no solo a creer, sino a compartir. No solo a ser, sino a ser discípulos. Y no vamos solo, hermano. Vamos con el Espíritu Santo. Sé que existen temores, pero hermano, la misma palabra nos motiva a sacar esos temores de nuestras vidas. Por amor, por convicción, porque nos va transformando la palabra de Dios. Lo primero que necesitamos, hermano, como decía, es la valentía. Para no pensar en ese fracaso, sino que, Señor, tú me mandaste a predicar el Evangelio y fue lo que hice. En eso no hay fracaso, hermano. La valentía. Lo segundo, hermano, confiando en la sabiduría de Dios. En todo aspecto, confiando en la sabiduría de Dios. Cuando obtenemos la sabiduría de Dios, que es la palabra de Dios, la verdad, la colocamos en nuestras vidas, hermano, esa es la sabiduría que tenemos que reflejar. No otra. Aquí en el versículo 5 dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos la gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos ser cargas como apóstoles de Cristo. Y fíjense, para volverme un poco más atrás, versículo 3, porque nuestra exhortación no procedió de error, no procedió de impureza, no procedió ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Los motivos de Pablo, hermanos, fueron puros, sin error, sin engaño, sin avaricia, sin manipulación en sus palabras. ¿Él se preparó? Sí. ¿Tenía el Espíritu Santo? Sí. Con la palabra de Dios la usó tal cual, como la entendió, sin quitar y agregar nada, con una mente humana. Él trató de ir a las personas y mostrarles
lo que significaba el Evangelio. Por favor, acompáñenme a Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 17. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 17. Para mostrar estos ejemplos donde Pablo habla de lo mismo. Pues no me envió Cristo a bautizar, dice, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Ahí es donde tenemos que centrarnos. ¿Cómo está escrito el Evangelio de Dios en nuestra escritura? ¿Cómo lo entendemos y poder reflejar eso mismo? No con sabiduría humana, no, hermanos. Primera Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 3, para ayudar a Carlos. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve con vosotros con debilidad. ¿Pablo con debilidad? Sí, hermano. Y estuve entre vosotros con debilidad, con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Dónde está el poder de Dios? En el Evangelio, hermano. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Pablo estaba con temor, con temblor, con debilidad al predicar el Evangelio. Sí. ¿Pero eso le impidió predicar? No. Porque sabía lo que le iba a hacer ser un éxito en predicar el Evangelio. Cumplir la misión que Dios le dio. ¿Se convirtieron todos? No, no se convirtieron todos. ¿Muchos lo persiguieron? Sí, muchos lo persiguieron. Pero cumplió el propósito de Dios, cumplió el mandato. Uno más grande que quizás que podemos tener hoy en día. Porque recorrió muchos lugares predicando el Evangelio, hasta su muerte. Sí tuvo la valentía necesaria, hermano, pero también confió únicamente en la sabiduría de Dios y no de los hombres. Porque en la de los hombres, hermano, no hay poder. En la de Dios sí hay poder. Dice, porque no usamos, el versículo 5, porque nunca usamos de palabras lisonjeras. Fíjense, alabar cierta cosa o a cierta persona, hacer cumplido exagerado. Y son falsos, cumplidos falsos, hermano. Con el propósito de ganar algo a favor, ¿cierto? De quedar en bien, ¿cierto? Quedar en buena. Pero sin embargo, ahí, hermano, no obra la justicia de Dios. Esas cosas son con un motivo egoísta, con un engaño, hermano. La Biblia advierte contra la lisonja. No solamente por decir, sino también por recibir. Dios está en contra de llevar esa actitud, hermano. De hablar mentiras, de decir mentiras, de hacer engaño, de decepcionar a la gente, de una falta de sinceridad, porque lo contrario de ser lisonjero es ser sincero. Y Pablo le está diciendo, yo fui con sinceridad a hablar el Evangelio con ustedes. No con sabiduría humana, con la que da Dios, con la verdad. Sin avaricia, hermano, sin avaricia. Tan importante también hoy en día, hermano, como el Evangelio
ha tratado de predicarse un falso evangelio, predicarse hoy en día, que está lleno de avaricia, de egoísmo, de cosas lisonjeras, por supuesto. Pero ¿cómo entre medio está metido la avaricia? El gusto por obtener algo, el poder del dinero, hermano. Fíjense algo que dice en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 3, advirtiendo Pedro acerca de estas personas que precisamente hablan palabras fuera del Evangelio de Dios, que no se acomodan a las palabras de Cristo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de un largo tiempo la condenación, ¿qué van a recibir? Condenación, dice, no se tarda y su perdición no se duerme. Sin avaricia, hermano. Pablo fue muy claro en tratar de describir cómo se presentó delante de los tesalonicenses para hablar el Evangelio. No procedió de error, no de impureza, no fue por engaño. Fuimos aprobados por Dios. Buscamos agradar a Dios, dice, y no a los hombres. Y no a los hombres, hermano. Gálatas capítulo 1. Otro ejemplo, Gálatas capítulo 1, versículo 10. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Pablo dice, pues, pregunta, ¿busca ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Somos siervos de Cristo. Y si así lo somos, tenemos que seguir la ordenanza o la orden precisamente, cada orden que nos da nuestro amo. Si es el de predicar el Evangelio, tenemos que predicar el Evangelio. Si nos dicen cómo tenemos que hacerlo, lo debemos hacer. No inventar la rueda. La Biblia en ese sentido es una guía para alumbrar no solamente nuestros caminos, sino los caminos de los demás. Mostrarle cuál es la senda perfecta, hermano. Y Pablo dice, yo no busco con estas cosas agradar a los hombres. Yo lo que busco es agradar a Dios, porque a Él yo sirvo. Y Pablo predica el Evangelio porque fue aprobado por Dios. Él no predica el Evangelio porque busca su beneficio, porque busca algo a cambio, porque se siente bien predicándolo. No, Él lo hace porque fue aprobado por Dios. Así cada uno de nosotros pasamos a ser llamados hijos de Dios. Y como hijo también heredero. Nos gusta eso. Pero también nos fue dicho que nosotros dejamos de ser esclavos del pecado, pero para servir a la justicia. ¿Quién es el Señor de la justicia? ¿A quién tenemos que servir? Entonces, si Él nos da una ordenanza, ¿la tenemos que hacer? Sí, hermano. ¿Cuesta? Claro, claro que cuesta. Pero para eso, ese es el proceso, hermano, de ser y hacer discípulos, para que nos vamos conformando todos juntos y obteniendo la mente de Cristo. Haciendo su voluntad, lo que nos agrada, es el propósito. Antes de Cristo, ¿tenía algún propósito, meta, objetivo en su vida? Quizás sí. Y ahora que usted lo compara con los propósitos y vida que ahora tiene en Cristo, ¿son diferentes? Se debieran ser muy diferentes. Debieran ser muy distintos. Lejos de lo que nos puede ofrecer el mundo.
Nuestro objetivo es que un día nos presentemos delante de Dios sin faltas, sin pecado. No salir de su presencia ni escondernos por temor, por vergüenza, sino que haber cumplido la misión que nos dio. Y aún tenemos oportunidad porque estamos vivos, hermanos, de hacer lo que es correcto. Y una de las formas, vemos acá que Pablo decía, lo que yo he hecho no fue en vano. Tuve valentía, tuve sabiduría de parte de Dios. Pero lo que mencionaba al principio, esto necesita un equilibrio. Se necesita la sabiduría de Dios, por supuesto. Se necesitan las palabras, la doctrina de Dios, entender, por supuesto. Pero ¿qué falta? El amor. Falta el amor en todo esto. Tenemos valentía, tenemos la sabiduría de Dios, pero también tenemos que tener un amor profundo por lo que estamos haciendo. No es al aire. No es llegar y entregar un mensaje. Pablo, ahí en Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. Necesita el trato correcto. Necesita aplicar la ternura correcta, la que se necesita, hermano. Predicar el Evangelio y que no sea esto en vano, valentía, sabiduría de Dios, pero un amor y una entrega profunda, genuina, hermano. Pablo describe su ministerio como una imagen maternal, como la nodriza. Le hago la pregunta, si alguien quiere responder. ¿Qué es nodriza? La nave es nodriza. ¿Quién se anima? ¿Qué es nodriza? La que amamanta, que no es suyo. La que amamanta, voy a repetirlo, la que amamanta un bebé que no es suyo. Es una nodriza. Perfecto. Eso es. Se llama la nave nodriza también porque era la nave, tanto barco como nave, que le da también el sustento a las otras naves más chicas, ¿ya? De combustible, de alimento y de otras muchas cosas. Pero se saca principalmente el término de una mujer que cuida a un hijo, alimenta a un hijo, ¿ya? Incluso le da pecho a ese niño, que no es suyo. O sea, lo que quiero que vean, que Pablo está dando un ejemplo, no solamente de, oye, como una madre cuida a su hijo, no, es como alguien que no es la mamá del hijo, pero lo cuida como si fuera sus propios hijos. Ese es el amor que está demostrando. El mismo amor y saca el mismo ejemplo de nuestro Señor, de nuestro Dios. Si vemos cada ejemplo, cada historia de la Escritura, llegamos a entender que hoy en día nosotros estamos en esa misma posición. Nosotros no éramos el pueblo de Dios. No éramos los escogidos de Dios. No éramos hijos de Dios. Pero Dios tuvo un amor tan grande que nos permitió ser llamados hijos, no bastardos. Como la nodriza. Que cuida a esos hijos, que no son sus hijos, pero los cuida como si fueran suyos. No quisiera pasar por alto ese término, hermano, porque ahí da la clave de la importancia de este amor. Un amor que no fue autoritario, sino un tierno, sacrificándose por amor. No se limitó a predicar el Evangelio simplemente,
sino que entregó su misma vida por ello. Y así, hoy en día, que estamos pasando por un proceso de discipulado, yo sé que varios también han pasado por procesos de discipulado anteriores, y van a tener la oportunidad también de ustedes mismos predicar el Evangelio a una persona, y van a tener también el privilegio de poder ayudar a esa persona a seguir a Cristo, a ser discípulo. Para que esto no sea en vano y no sea un fracaso, hermano, usted tiene que amar a esa persona. Tiene que entender que va a sacrificarse por esa persona. Va a invertir tiempo, va a invertir energía, va a invertir incluso a veces dinero. Y va a invertir afecto por esa persona. Ahí es donde se falla muchas veces, hermano. Porque creemos que solamente es llegar y entregar el mensaje y me olvido de ti. Ve tú cómo te las arreglas. No, hermano. El evangelio efectivo y el corazón de un siervo que lo hace con los propósitos correctos, tiene que amar, tiene que entregarse como Cristo también se entregó, tiene que tomar su propia cruz y seguir al Señor. Y eso implica sacrificio, hermano. Eso significa que hay cosas que a mí me gusta hacer hoy en día, pero a lo mejor no voy a tener el tiempo necesario, porque alguien me necesita. Y no solamente así en la vida, lo que ustedes puedan pensar del pastor de una iglesia o de los diáconos de una iglesia. Lo hablamos las semanas anteriores. A través de la Escritura podemos ver que todos somos siervos del Señor. Todo en un aspecto tenemos que servir y en algún aspecto tenemos que ser y hacer discípulos. Y eso implica que nos estamos preparando para eso, hermano. ¿Estamos dispuestos a dar más allá de simplemente las palabras de Dios? ¿Estamos dispuestos a entregar nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro afecto? Porque si no va a fallar, hermano. Fíjense, ¿cómo usted ve que una mamá que tenga un hijo lo deje botado ahí en la calle? ¿Lo encuentra atroz? Es lo mismo. Usted debe preocuparse con esa persona. Y no estamos hablando para siempre. Pablo tampoco lo hizo para siempre. Fue por distintas ciudades. Se preocupó, sí, de dejar gente que se encargara de aquellas que le había predicado la Biblia. También Pablo dice, bueno, uno plantó, otro regó, el crecimiento lo da Dios. Claro, somos un cuerpo, distintas personas van metiéndose en el ministerio, pero sí tiene la responsabilidad de que esa persona no quede sola, no quede ahí como huérfana en el aire. Tiene que encargarse. Yo mismo he tenido el privilegio de años después de encontrarme con personas que hoy día están caminando con el Señor, que alguna vez yo le prediqué el Evangelio. Ellos agradecen, pero en su momento había que encargarse de que esas personas pudieran caminar en rectitud, pudieran tener las armas necesarias para estar en este mundo y no devolverse atrás. El ministerio fiel, hermanos, Pablo quiere decir que no se mide con los aplausos, no se mide con obtener algo, sino entregar algo. Pablo no fue a Tesalónica únicamente para recibir, fue para dar el Evangelio y su vida. El Evangelio y su vida. Dios quiere, hermanos, para terminar, que seamos siervos como Él. Como Pablo, como Cristo, como Pedro, que prediquen el Evangelio con valor, con valentía, hermano. Que nuestro mensaje no sea por error ni engaño, que sea con la sabiduría de Dios. Y eso implica tener vidas también transparentes, íntegras. Y último ingrediente, y muy importante, hermanos, tenemos que ser siervos que entreguen amor,
un amor profundo y genuino por las almas perdidas y por aquellos que están creciendo. Eso es lo que nos enseña Pablo. No he corrido en vano. Habla de lo mismo. De haber hecho y poner estos ingredientes en la vida de él y poder decir, fui victorioso, no fracasé, no fue en vano. ¿Por qué? Porque se me encomendó una tarea. A pesar de todo, fui con valentía, fui con la sabiduría de Dios y fui con un amor profundo, el mismo amor que me entregó el Señor, ahora lo estoy entregando a otro. Amén. Oremos.